ocasión para intercambiar y reflexionar con ustedes los vínculos entre el pensamiento, pero también la acción social de la Iglesia en relación con este concepto de la economía solidaria. Déjenme decirles, en primer lugar, que mi nombre es Pablo Guerra, soy catedrático de Sociología y Economías Solidarias en la Universidad de la República y también integro una asociación civil que tiene como propósito promover y difundir la doctrina social de la Iglesia, se llama CEDIDOSC, es un nombre con una sigla difícil, pero ahí estamos apuntalando estos temas desde esta parte del río de los pájaros pintados. Fíjense, ese es el significado de Uruguay, justamente. Y bueno, nosotros hemos presentado una ponencia que tiene como objetivo eh, dar cuenta del concepto de la economía solidaria, de cómo se ha ido introduciendo en el pensamiento social de la Iglesia y en la doctrina social de la Iglesia. Y en segundo lugar, vamos a compartir algunas experiencias concretas, algunas acciones que forman parte del repertorio de experiencias en América Latina que muestran cómo distintas personas vinculadas a las iglesias, tanto desde el clero como desde el laicado, han sido de fundamental importancia para comprender la historia y la génesis de, reitero, algunas de las experiencias emblemáticas de economía solidaria. Todo esto lo vamos a hacer con dos limitaciones. Primero, la limitación del tiempo a la hora de mostrar algunos de los resultados. Luego, la limitación en el número de caracteres de nuestra ponencia, que es también bastante pequeña. Por lo tanto, seguramente podrán comprender que hay mucha más información y contenido que podríamos compartir en este sentido. Déjenme entonces ir avanzando en el tema, decirles que la temática de la economía solidaria es muy relevante actualmente. Muchos de nuestros países tienen legislación específica de economía solidaria, empezando, por ejemplo, por el país anfitrión, Colombia, que tiene una ley, la 454, desde el año 1998, llegando hasta este paisito que también tiene su propia ley de economía solidaria, en este caso desde el año 2019, pero recorriendo también un abanico importante en la región de América Latina y el Caribe. También es un tema que está posicionado a nivel global. Hace tan solo 3 días, las Naciones Unidas acaba de impulsar y votar por primera vez en su historia una resolución de apoyo a la economía social y solidaria. Entonces, vale la pena preguntarse cómo este concepto se ha ido introduciendo en el magisterio social de la Iglesia. Hay allí un primer gran hito que nos remonta al año 1987. En ese entonces, Juan Pablo II visitaba Chile y en concreto tuvo una reunión muy importante en la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En esa instancia hizo un discurso frente a un auditorio muy plural, pero ustedes se imaginarán con mucha presencia de economistas y cientistas sociales de todo el continente, y dijo algo muy importante. Señaló que la economía de la solidaridad era la única esperanza para América Latina. Imagínense, esta sentencia en ese momento obligó a mucha gente, a muchos intelectuales, a preguntarse qué era esto de la economía de la solidaridad o economía solidaria. Y bueno, desde entonces, desde principios de los años 80, el concepto de economía de la solidaridad
justamente hace mención a cómo la economía también es un asunto que debemos interpretar y trabajar a la luz de algunos valores y de algunos principios, en este caso poniendo centralmente el valor de la solidaridad. O sea, cómo podemos producir, distribuir, consumir, ahorrar, acumular también de manera solidaria. Ese es lo sustantivo del concepto de economía de la solidaridad, por lo cual luego también podemos ir conceptualizando y teorizando un subsector específico de nuestras economías de carácter asociativo, guiado por ciertos principios y por ciertos valores, con algunos elementos distintivos, como puede ser, por ejemplo, el fuerte papel de la ayuda mutua o un sistema de gestión democrática por el cual la persona está por encima de los intereses económicos y del capital. Bueno, este concepto de economía solidaria entonces comienza a plasmarse en el discurso de buena parte de la iglesia latinoamericana y de la iglesia global. También hay todo un análisis de cómo el concepto de economía solidaria también va penetrando lentamente a nivel de las encíclicas sociales. En un momento en la ponencia nos detenemos especialmente en la impronta de Francisco, el llamado que hace desde sus inicios para hacer frente a esta economía que mata y por lo tanto cómo la economía solidaria es una de esas manifestaciones, expresiones que puede dar cuenta de salidas esperanzadoras, sobre todo para los sectores populares de buena parte de nuestros países. Hay Tres, disculpas, hay una Pablo, segunda tres parte de la minutos. ponencia, y con esto vamos redondeando, Nico, para no poner nerviosos al auditorio, donde entonces dejamos ya de analizar la evolución en el pensamiento y nos detenemos en la evolución de las prácticas. Y ahí observamos cosas muy curiosas en nuestro continente, y es como durante mucho tiempo, incluso desde principios del siglo XX, muchas de las primeras cooperativas, muchas de las primeras asociaciones mutuales gestadas en nuestros países fueron creadas en salones parroquiales, hablando de la importancia que tuvo la iglesia en este sentido. Cómo luego, a partir de algunas encíclicas en concreto, por ejemplo, la Populorum Progressio de Pablo VI, hubo como un dinamismo muy fuerte también de la iglesia latinoamericana para apoyar salidas de carácter cooperativo y de carácter solidario, y como en los últimos años, entonces, ya de la mano del concepto de la economía solidaria, muy fuertemente puesto en escena por la labor del Foro Social Mundial y aquellas banderas de que otra economía es posible y otro mundo es posible, también surgieron numerosas iniciativas impulsadas por laicos, laicas, clero, pero como fermento en la masa. O sea, no salidas de católicos para católicos, sino salidas para todos, de carácter inclusivo, con una concepción pastoral, yo diría, muy importante para la construcción del reino, con un sentido pluralista. Entonces, teniendo en cuenta las limitaciones del tiempo, básicamente esos eran los asuntos más fundamentales que queríamos compartir en esta instancia. Muchas gracias por la atención.